¿Cómo Buenas va todo? tardes. ¿Cómo están, amigos puentes para despertar? ¿Cómo les va? ¿Cómo ¿Cómo andan? andan? ¿Qué Bueno, va? acá otro miércoles junto a ustedes en el programa número 206. Exactamente. Como siempre les decimos, estos vivos quedan grabados en nuestro perfil de Instagram, pero también pueden encontrar todos los anteriores acá en la plataforma de YouTube, donde están incluso los de el comienzo, cuando estábamos por radio, donde no nos veíamos pero nos escuchábamos. También en todas las plataformas más difundidas de podcast, como ¿cuáles, Bus? Como Apple, Google Podcast, iVoox y Spotify. Ahí nos van a encontrar también con todos esos programas desde el inicio de nuestra primera temporada, allá creo que en el 2018, y ahora haciendo esta sexta temporada que va a terminar en agosto. En agosto empezamos nuestra nueva temporada, la séptima temporada de Puentes para Despertar, acá al lado de esto que es tan hermoso que nos gusta hacer, al lado de este camino, transitándolo, viviéndolo. Hola Treleu, hola chicas, Bueno, hola qué a lindo, qué todos que lindo. se van sumando, Qué qué lindo, lindo que todos que estén sí. acá. Bueno, gracias. Bueno, recuerden nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Ya saben que también nuestro mail es puentesparadespertar@gmail.com. También nos pueden escribir por las redes, pero a veces es más práctico esto del WhatsApp y nos dejan mensajitos o nos hacen preguntas o nos dejan temas que tienen ganas de que charlemos. Hola Anita, hola Jacqueline, hola a todos que se van sumando. Bienvenidos a este miércoles en el programa número 206. Bueno, y en este programa 206 decidimos continuar un poco con estas conversaciones, estas charlas que estamos teniendo, un poco desde la filosofía de lo que es la bioexistencia consciente, un tanto más profundas. Hay algunos temas que en algún momento, entre tantos años de hacer estos programas, los hemos tocado de manera distinta, ¿no? Exactamente, algunos se van repitiendo, pero también vamos ampliando un poco, porque también tiene que ver con la propia evolución de la bioexistencia consciente, de Humano Puente, de nosotros como consultantes y como consultores. Y bueno, siempre hay algún aporte nuevo o alguna cosita más que vamos sumando, ¿sí? A las distintas miradas, a los distintos abordajes, a los distintos síntomas. Y hoy se nos ocurrió hablar un poco del síntoma y el tiempo. Y que tenemos un montón de variantes para charlar con respecto a esto, ¿no? Porque no solamente vamos a hablar del tiempo que puede transitar un ciclo de consulta por un determinado síntoma, sino también qué pasa con ese tiempo que se traba en un determinado momento con un síntoma, como también el tiempo de los ciclos biológicos memorizados. Bueno, un poco vamos a ir explayándonos en eso. En los programas anteriores, después de las breves vacaciones que nos tomamos el mes anterior, empezamos un ciclo de programas que tenía que ver más con la filosofía, con estos programas que nos gustan, que son un poquito más profundos, que no tienen tanto que ver con la sintomatología ni de hablar de un síntoma en particular, sino hablar de muchas otras cosas que hacen al universo de un síntoma. A ver, en los programas anteriores hablamos que un síntoma es como una constelación de situaciones que se dan en una escenografía determinada. Digamos, hay una situación determinada en un lugar determinado, a una edad determinada, y bueno, eso que está apareciendo ahí se copia, se hace una revisión a través de nuestros sensores. ¿Cuáles son nuestros sensores? La vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato, y se copia esa escena. Y esa escena va a remitir a un formato donde se pasó por ahí, embebido por una identidad que pasó por ahí, que tiene la experiencia
de haber pasado por ahí, que esa identidad está relacionada con nosotros, entonces nosotros vamos a tomar una decisión aparentemente mental, pero basada en los datos que portamos, y vamos a decidir en consecuencia. Y lo que podemos decidir a lo mejor es, por ejemplo, que nos pase algo de manera inconsciente y que venga a tomarnos un ataque de pánico. Porque bueno, se está repitiendo una escena, en un lugar, con las mismas características, con la misma situación, con personas alrededor que se llaman de manera parecida o que tienen la misma fecha. Lo que nosotros llamamos un formato alérgico, ¿sí? Uh-huh. Acá los que son consultores ya saben o han experimentado el trabajar con pizarra, donde vamos buscando determinadas características que se van repitiendo, porque en realidad todo síntoma tiene un formato alérgico. Esto de la repetición, como dice Gus. A mí me gustaría que cuentes un poquito, Gus, de qué se trata esta de las entidades, porque los que son consultores entienden de qué estamos hablando, pero alguien que a lo mejor recién nos está escuchando dice, ¿qué es esto de las entidades? No podemos abordar el tema del tiempo sin antes no pasar por estas, más que entidades, identidades. Nosotros tenemos un nombre y una fecha. Eso nos va a dar una identidad. O sea, yo soy Gustavo Eduardo, nacido el 11 de agosto, con mi fecha de concepción 9 meses antes, que se viene a remitir el 11 del 11, digamos el 11 de noviembre. Entonces yo voy a estar relacionado con ese paquete de datos y con una fecha más directamente, que es mi fecha de cumpleaños como concepción de otra persona que nace. O sea, alguien que es concebido el 11 de agosto va a nacer el 11 de mayo. Mi paquete de datos inicialmente va a abarcar mis dos nombres, Gustavo Eduardo, y mis fechas. Mi fecha de nacimiento, mi fecha de concepción y mi fecha de nacimiento como concepción de otra persona. 3 fechas y 2 nombres. A eso le podemos ir sumando algunas otras cosas más que hacen a esta identidad inconsciente que tenemos. Los nombres que estaban pensados para vos, por ejemplo, si eras nena, ¿qué nombre te iban a poner? Acuérdense que toda esa información previa a nuestra llegada a este plano, incluso cuando estamos adentro de la panza de mamá, es la que nos está operando inconscientemente. Son esos códigos inconscientes que portamos, que llevamos, que forman parte de esta identidad que soy hoy acá. Parecidos físicos, enfermedades, profesiones, sobrenombres, por ejemplo, iniciales y todo eso va a formar un paquete de relaciones con las identidades anteriores que denominamos ancestros. En nuestro árbol vamos a estar relacionados por todas estas cosas con alguien de nuestra contemporaneidad, alguien que está viviendo junto a nosotros o alguien que vivió y murió antes de nuestra concepción. Bueno, todas esas identidades que están relacionadas con nosotros por algún tipo de dato, esas identidades nos van a brindar a nosotros información de sus antecedentes, de sus historias. Vamos a poner un ejemplo práctico porque siempre es más didáctico con los ejemplos. Yo te relaciono con mi abuelo materno. Mi abuelo materno falleció antes de que yo sea concebido. 7, 8 años antes de mi concepción fallece mi abuelo materno. Compartimos nuestra relación por fecha de nacimiento. El abuelo nació el 4 del 8, yo soy del 11 del 8, tenemos una relación. No vamos a charlar acá en este momento cómo es el tipo de relación, cuál es la intensidad, porque no es el motivo del programa. El motivo del programa es hacerlo más didáctico respecto de qué experiencia tomamos. Yo voy a transitar una determinada edad de mi vida, supongamos 40 años, se me va a presentar un escenario acá en mi realidad, donde yo a través de mis sentidos lo voy a leer, a través de mi vista, a través de mis oídos, mi olfato, mi gusto, mi tacto, y inmediatamente esa escena va a ir a parar a una base de datos de escenas similares donde cada uno de esos ancestros que están relacionados conmigo puede o no tener una experiencia. Supongamos que el abuelo
tuvo una experiencia en una escena similar a esa situación en ese momento de la vida, a sus 40 años. Y el abuelo tomó una decisión. Y esa decisión implicó un dolor, implicó un drama. Por ejemplo, una muerte, por ejemplo, una muerte real, por ejemplo, un abandono, una muerte simbólica, o por ejemplo, una mala opinión, una exclusión del clan, una muerte sutil. Muy bien, eso va a quedar grabado que no se debe repetir. Entonces, como eso queda grabado que no se debe repetir, acá al presentarse una escena inicial parecida a aquella escena y yo tener una relación con alguien que ya vivió una experiencia en un escenario similar, voy a decidir hacer lo contrario que hizo el abuelo, decidir entre comillas. En realidad voy a tener un sentir, una intuición, un pensamiento que me va a hacer ir hacia el otro lugar donde fue el abuelo. Porque cuando el abuelo movió, o tomó esa decisión, o hizo eso, se produjo cualquiera de estos 3 eventos que tienen que ver con la muerte, real, simbólica o sutil. Ahora, en todo este ejemplo, en un momento dado, yo pasé por una variable que en apariencia no es sensorial, pero que nosotros tenemos muy incorporada: el tiempo. Me está pasando esta misma escena en un escenario de tiempo similar al mío. O sea, acá, a mis 40 años, me sucede esta situación, hay este escenario y yo remito al abuelo a sus 40 años. ¿Solo a los 40 años? No. Voy a remitir a los 40, a sus 20 o a sus 10. ¿Por qué esas edades? Porque se llaman ciclos biológicos memorizados y van a estar relacionados con esas edades o con otras edades unidas a otro ciclo. Por ejemplo, la de la secuencia de Fibonacci, que sería en este caso 40, 20, en este caso sería 13 y si no sería 8. Entonces yo tendría que ir pasando por cada una de esas situaciones, remitiéndome al abuelo para ver qué le pasó en esa situación. Esto que está comentando Gus se llaman líneas de tiempo y son momentos, ¿sí?, que atravesamos y que acompañamos a los consultantes, ¿sí?, a recorrer buscando de la mano del síntoma. Siempre es de la mano del síntoma, no como algo que quiero saber o que quiero investigar de mi familia o de mis ancestros, sino que tiene que haber un dolor, una situación que a mí no me deja tener plenitud hoy acá, para que yo vaya a buscar esas historias que están relacionadas con eso que me está pasando. Y lo voy a buscar a través de la consulta en distintos formatos de línea de tiempo. Una es esta del doble de la edad, siempre desde el momento en que comienza el síntoma, y el otro es con ese formato de Fibonacci, donde el tiempo se divide por 2, se divide por 3, se divide por 5, se divide por 8, más o menos para que tengan una idea de qué es lo que hacemos en esa búsqueda. Supongamos, vamos a suponer una situación. Alguien que no es consultor, pero que fue consultante, y que ya tuvo su árbol, tiene su árbol, ¿no? Tiene su árbol armado. Y en el árbol detectó las relaciones que tiene con el clan. Bueno, voy a poner mi árbol de ejemplo. Yo estoy relacionado con mi abuela, estoy relacionado con mi abuela materna, todos estamos relacionados con la abuela materna por un motivo biológico, pero yo por fecha, con mi abuelo por los que les comenté, por fecha de nacimiento, estoy relacionado con un tío por la letra G, con una tía por la letra G. Por actividad o por parecido físico puedo estar relacionado con algún otro ancestro. Estoy relacionado con mi papá por la voz. Cuando me escuchan hablar, dice, hablas igual que tu papá. Entonces la voz tiene un recordatorio, un peso específico, como si uno escuchara un audio y estuviera escuchando a aquella persona y no a mí. Y así con mi abuelo paterno, por fecha. Bueno, uno tiene un paquete de relaciones, 5, 6, 7, 10 ancestros o contemporáneos con quien estoy relacionado. Dada una situación que no me gusta, un hecho por el que yo siento que está trabada mi vida, quiero sacarme el pasaporte y no me sale, o quiero sacarme la visa para viajar a determinado lugar y no me sale, y me es rechazada y demás.
Lo primero que yo puedo hacer como ejercicio, lo recomendable es ir a consulta. Si uno ya fue a consulta y tiene este dato, bueno, tiene un poquito de camino recorrido, pero sería muy bueno ver no solamente por qué me está pasando esto, sino para qué me está pasando esto. ¿Qué tesoro hay atrás de este síntoma? Pero una especie de atajo que les puedo dar, no como para que puedan ver esa situación. Lo que nosotros habitualmente solemos hacer es decir, bueno, dado esta situación que no está saliendo, que está trabando, que no sale ese trámite y me molesta y lo necesito y me traba otra cosa que quiero hacer y demás. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Tengo 60, muy bien. A ver, ¿qué te pasaba a los 30? Lo primero que uno ve es en uno mismo, ¿no? ¿Qué situación relacionada con esto que estás viviendo acá puede haberte sucedido a tus 30 años? Exactamente. Si no encuentro nada, porque no lo veo, porque no me doy cuenta, porque esto, porque el otro, puedo ir a los 15, la mitad de la mitad, y ver qué pasaba con alguna situación a los 15. Supongamos que lo encuentro, que a los 30, cuando hice un determinado trámite, pasó algo en mi vida que fue un dolor, que fue algo que no debió pasar y que yo acá me doy cuenta, sí, a los 30, claro, yo cuando me fui a sacar el documento me terminé separando de mi mujer, supongo. Entonces ahora que me estoy volviendo a sacar un documento, al doble de mi edad no lo puedo sacar. ¿Por qué? Porque como tengo el dato, no el recuerdo, porque ni me acordaba de esto, pero tengo el dato de que cuando fui a hacer el trámite por el documento me separé, acá tengo un inconveniente para poder sacar el documento y separar, porque siento que algo malo va a pasar, como en aquella separación, una muerte simbólica. Ahora, voy por más. Supongamos que no lo encontrás. Supongamos que no lo encontramos, supongamos que sí lo encuentro, pero que no es suficiente porque eso no se destraba. Nosotros sabemos que las situaciones tienen dos formatos, las situaciones no queridas, lo que nos molesta. Uno es por repetición, como allá pasó. Y dio como resultado vida, acá tengo que repetir. Exactamente. Y otro es como compensación. Intento de reparación. Un intento de reparación. Como allá pasó en más, hice un movimiento y la situación y hubo una separación, acá no me puedo mover, porque si no me voy a separar. Mejor no tengas el pasaporte. Entonces, tengo entre un exceso de movimiento que dio un resultado no querido a un exceso de no movimiento. Entonces acá está todo trabado. Ahí es donde nosotros decimos que el tiempo se traba. Ahí, supongamos que yo haya visto esa historia con un ancestro que no fue contemporáneo conmigo, que lo vi con mi abuelo, que cuando mi abuelo se sacó el pasaporte fue para viajar a España y no volver nunca más. Y no lo vimos más. Y también pensaba esta otra posibilidad. Sí, me pasó esto, pero no me coincide con la línea del doble de la edad, ni por Fibonacci. Es en un momento de mi vida que no me da por ninguna de las líneas. ¿Qué pasa con eso, no? ¿Qué mira ahí el consultor? Bueno, sabemos que estamos envueltos en los tiempos de esos ancestros, ¿sí? Esos tiempos y esos círculos biológicos memorizados de los que hablamos, ¿sí? A lo mejor no es mi tiempo, es el tiempo de mi abuela, que se vino de España cuando tenía 13 años y yo lo encontré a mis 13 años, pero no me coincidía con esta edad que tengo actualmente. Y yo soy la abuela. Para mi inconsciente soy la abuela que se fue y que nunca más volvió. Y nunca más volvió a ver a su familia, se separó, una muerte simbólica. ¿Okay? Esto es un gran dato para tomar conciencia de varias cosas. En principio, la muerte no existe, porque esa persona que pasa de plano, sale del plano biológico,
sigue viviendo en el plano de los datos. Algunos lo podrán llamar plano energético, pero es el plano de los datos, de los códigos. El dato, todos los datos, toda la experiencia de los ancestros relacionados y no relacionados conmigo está en mí. Pero no solamente de los ancestros parientes, sino del universo todo. Porque yo soy un fractal del universo. Si soy un fractal del universo, no puedo no tener todos los datos del universo. Por ende, obviamente que voy a tener datos más frescos, más a la mano, más cercanos, los datos de mis parientes, de mi clan. O sea, son los datos que estoy más influido, estoy más agarrado de esos hilos. Por eso son los que primero voy a ver. Nosotros tomamos decisiones, creamos desde los hilos más fuertes, más gruesos si se quieren, los canales más de información más amplios de las personas con quienes estamos relacionados de manera más cercana y más directa. Bueno, pero ¿cuáles serían esos casos de más cercanos o más directos? ¿O por qué? ¿Qué nos hace con una conexión más fuerte, por decirlo de alguna manera, con un ancestro que con otro? Los ancestros con quien tenemos más conexión, los ancestros con los que estamos más conectados, definitivamente son aquellos ancestros que se llaman yacentes, que están relacionados por algún motivo, como los que vimos, fecha, nombre, etcétera, etcétera, pero que murieron antes de nuestra fecha de concepción. Digamos. ¿Y por qué esto? Por una sencilla razón, muy simple y muy clara. La programación es previa a la concepción. ¿Y qué quiero decir con esto? Si yo tuviera una consulta con Andrea, en una etapa de consulta nosotros hacemos una parte que se llama análisis de proyecto y sentido. En ese análisis nosotros analizamos todas las contingencias que vivió su mamá y su papá antes de que Andrea ponga un piecito sobre la tierra. Todas las contingencias que vivió mamá y papá cuando Andrea estaba en la panza, pero todavía no tenía historia. Todas las contingencias que le podía traer, todos los datos que podía traer, porque se llama Andrea y porque se llama Silvia y porque nació el 19 de marzo. Entonces, todo eso es un paquete de datos que nos relaciona con historias. El año que nació Andrea pasaron cosas en el inconsciente colectivo de este país, la Argentina, pero también está relacionada con un montón de personas y personalidades que nacieron en otros tiempos y que dejaron una huella, que han sido importantes. ¿Por qué se llama Andrea? ¿Quién era la Andrea famoso de ese momento que puso de moda el nombre Andrea y hay tantas Andreas contemporáneas? ¿Por qué se llama Silvia? ¿Cuál era la Silvia que estaba de moda en ese momento y que hizo que tantas Silvias se llamaran de esa manera en esa época? Y un montón de datos más que yo se los podría leer a la semana de haber nacido. Entonces, esos datos nos mostrarían toda esa programación con la que portamos al momento de nacer. Es como un mapa de nosotros, ¿no? Donde están todos esos códigos, esa información, los caminitos del inconsciente que nos llevan para un lado y para el otro. Mientras Gus estaba contando esto, decía, bueno, y hay ancestros con los que soy yacente, pero aparte de tener una fecha que me relaciona, también tengo un nombre que me relaciona, entonces hay una conexión más fuerte ahí todavía, o porque tengo un parecido físico, porque como decía Gus, ¿no? Tengo el mismo timbre de voz, entonces cada vez que me escuchan todos me dicen, uy, tenés la misma voz que la abuela, mirá, y estoy relacionada con la abuela por eso, por la fecha, por el nombre, entonces hay como una conexión más fuerte. Mi inconsciente tiene los códigos más al rojo vivo, por decirlo de alguna manera, conectados con ese ancestro. Estas entidades o identidades de las que hablaba Gus antes, ¿no? Tienen que ver con esas conexiones, con este poder descubrirme en un proceso de consulta en
ese ancestro, siendo ese ancestro, repitiendo determinado formato que mi ancestro o intentando reparar determinadas historias que vivieron esos ancestros. En esta situación que pusimos de ejemplo, decir, bueno, me está pasando esto, quiero sacar un documento y no lo puedo sacar porque está trabado el trámite. Yo, que trabajo conmigo y empiezo a saber quién soy a través de mis síntomas y de mis relaciones en el clan, yo tengo mi listado de relaciones en el clan de acuerdo a la intensidad. Yo no estoy relacionado de igual manera con una persona por mi inicial, que me llamo Gustavo, y tengo mi tío que se llama Gregorio, que relacionado con mi abuela, que es mi abuela materna, que el lobocito de mi mamá, cuando estaba en la panza de su mamá, que era yo, ya estaba ahí adentro, hay un motivo biológico, y aparte mi abuela es del 9 de agosto y yo soy del 11 de agosto. Por ahí anduve yo hoy, mirá. Claro, yo tengo 2 motivos de relación con mi abuela, 2 porotos, digamos, pero con mi abuela conviví, ¿no? Sí. Y yo estoy diciendo que la programación es previa a la concepción, entonces tiene mucho más valor alguien que vivió antes que yo naciera y me dejara un paquete de datos que la relación que puedo tener con mi abuela, que es mi contemporánea, mi coequiper. Bien, acá nos está preguntando Vivi, ella nació el mismo día que la abuela paterna, si eso significa que soy su doble. Si a la abuela la conociste, fuiste contemporánea con ella, sos doble. Ahora, si la abuela se muere antes de que vos entres a la panza de mamá, o sea, antes de tu fecha de concepción, sería yacente de la abuela. Exactamente, y la diferencia es importante en el sentido de que el yacente opera más con sus datos que el doble. El doble es nuestro espejo, nos cuenta, nos muestra a veces lo que tenemos que sanar, nos muestra muchas veces lo que nos gusta, pero no nos llama la atención. Pero el yacente nos dejó un paquete de datos ahí. Y nosotros vamos a tomar... La valijita de herramientas, decimos nosotros. Y nosotros vamos a tomar algún dato de eso que dejó por resolver. Por eso, si tenemos una relación con un yacente de más de una razón, o sea, me llamo igual, es de la misma fecha, es de las mismas iniciales y la misma fecha, soy parecido a él y aparte tengo la misma fecha, 2 o 3 o 4, ese es el primero que voy a tener en la lista para ver cuando tengo un problema con se me traba un trámite. ¿A quién voy a ir a buscar primero? Porque tengo un listado enorme, ¿no? O sea, estoy relacionado con 10 personas en el clan. Bueno, pero no de la misma manera. Se está transformando en una conversación de transgeneracional, pero el punto es... Vamos a volver al tiempo. Vamos a volver al tiempo. El punto es que cuando yo identifique esa persona a quien yo voy a ir a ver para ver si yo estoy decidiendo para él, para salvarle la vida, para lavarle una culpa, para sacarlo de una situación de mal visto, decidiendo para él y no para mí, sino para él, sin darme cuenta, inconscientemente, estoy decidiendo para él, voy a poder estar en contacto con él y conversar con él y decirle que yo no soy él, que esta es mi vida, que esa es la tuya. Darme cuenta, ponerlo en conciencia, que yo estoy tomando una decisión que no es por mí, sino que es para él. ¿Y dónde está ese él? Acá, adentro mío, en mis datos, en mi paquete de datos. Y es por eso que nosotros decimos que la muerte como tal, como definición de muerte, de no existencia, no existe. Porque ese dato sigue habitando en mí y me sigue operando en mis decisiones. Y ese tiempo en que ocurrieron esas decisiones que generaron un dolor, cuando yo transite por ese mismo tiempo, voy a entrar en la misma burbuja emocional y voy a decidir en consecuencia, no como un tiempo pasado, sino como un tiempo que está transcurriendo ahora. Se hacen como burbujas de tiempo y en esas burbujas, cuando entro en esas burbujas, yo
estoy frisado en el tiempo. Es como si el tiempo me absorbiera la materia, tomara la materia y yo decidiera viviendo en ese tiempo. No es como si, es así. Tal cual. Pablo en este último tiempo está hablando mucho, y lo he escuchado en muchos videos, de algo que a mí siempre me resonó, pero que nunca lo pusimos en palabras, que es que la espiritualidad es una ciencia exacta. Y esta es una forma de comprobarlo. Hoy tuve una consulta antes de este vivo y pasaron dos cosas en la consulta donde una vez más pudimos aseverar, demostrarnos a nosotros mismos, corroborar que esto es así. El consultante me cuenta, me dice, mira, tomé conciencia que la mayor pelea que tuve con mi papá fue por dinero, estamos trabajando con la mía, fue por dinero y fue a mis 43 años. Y me di cuenta que a los 43 años murió mi tío abuelo, del que soy yacente, y tomó una decisión y murió. Y murió por haber tomado una decisión que tenía que ver con el dinero. Y yo a los 43 años tuve una pelea terrible con mi padre. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros estamos viviendo en ese mismo tiempo. Y como allá, quizás, no quizás, porque lo vimos hoy después en la consulta, no me peleé con mi papá. No le dije lo que le tenía que decir y eso me terminó llevando a la muerte. Acá lo que yo hago es exactamente lo contrario, porque eso no se tiene que repetir. Yo lo enfrento a mi padre, le digo un montón de cosas, a lo mejor extemporáneas, que no tienen nada que ver, que no sé de dónde saqué esto, no sé dónde saqué este enojo, no sé por qué le estoy diciendo todo lo que estoy diciendo. Me peleo de una manera que tiene que ver con ese tiempo, ese que quedó grabado atrás, en ese aparente atrás, pero que está súper presente ahora. Esas emociones que a veces nos atraviesan y que decimos, ¿por qué estoy sintiendo esto con este gradiente de intensidad? El gradiente, como decía Hammer, esta intensidad no es para tanto lo que estoy viviendo. Y ahí es cuando empiezo a darme cuenta de que este enojo o esta emoción que estoy viviendo en este momento no es mía. Estoy embebida en las emociones de esos ancestros a los cuales hoy acá estoy de alguna manera trayendo, o estoy trayendo esa historia, o estoy trayendo ese instante de aquel ancestro que acá lo estoy repitiendo en mi realidad, intentando reparar o repitiendo, ¿no?, una determinada situación. Y la emocionalidad que estoy viviendo es desmedida. Muchas veces nos encontramos en esas situaciones. Hablo por mí, porque a mí me ha pasado, de hecho, hace unos días con mi hija, y poder descubrir quién estoy siendo en ese momento. ¿A qué identidad le viene bien esta emoción que estoy viviendo en este momento y esta expresión que estoy haciendo de esa emoción? ¿A quién le estoy solucionando la vida? Automáticamente me reconocí en ese ancestro y me di cuenta qué estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo y qué estaba repitiendo y que no quería repetir, pero inconscientemente lo estaba haciendo. Esto es vivir en bioexistencia consciente. Totalmente. ¿No? Todo el tiempo mirándonos, eso que no nos gusta, lo que nos está pasando, lo que nos está doliendo. Bien, acá dice Marta, me guardé el enojo. Sí, es cierto. Ahora, vamos a poner un ejemplo, otro ejemplo bastante clásico. Supongamos que me voy de vacaciones a la montaña, sí, difícil, pero me voy de vacaciones a la montaña excepcionalmente y me asomo a un punto panorámico muy empinado y siento un miedo inmediato a una posibilidad de que me voy a caer y automáticamente dices, ¿qué me pasa si yo nunca tuve miedo a las alturas? Si yo nunca tuve vértigo, si a mí yo nunca me caí, no me caí ni siquiera de la bicicleta. O sea,
¿De dónde sale este miedo? No me puedo asomar O sea, a un balcón. Claro. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde viene esto? Si no está en mi historia, yo automáticamente pienso, bueno, a ver, en este ejercicio que hacemos ¿Cuándo siempre. escalé una montaña? Lo primero que voy a decir es cuando escalé una montaña. Y lo segundo que voy a decir es, bueno, a ver. En una terraza. ¿Cuántos años tengo? Tengo 40. Bueno, ¿qué pasó a mis 20 años? ¿Qué me pasó? ¿Me asomé a algún balcón? ¿Viví una escena similar? ¿O vi a alguien que se caía de un balcón Claro. y me produjo un impacto? No. No. Entonces empiezo a buscar a quién le vendría bien tener miedo cuando se asoma un risco, a un borde, a una terraza, a un precipicio. Y si nosotros pudiéramos despejar esta situación como si fuera una ecuación matemática, veríamos muchos componentes. Primero el escenario, es en la montaña, es delante de un paisaje, es toda una escena ahí en lo que se me está manifestando. Primero el escenario. Segundo, mi edad, la edad que estoy cursando, mi ciclo biológico memorizado. Tercero, mi entorno. Estoy acompañado, estoy solo, con quién me fui de vacaciones, qué me remite el lugar, qué fecha es, qué lugar es, cómo se llama el nombre del lugar. Bueno, empiezo a despejar. Mirá, justo está Ceci de San Martín de los Andes. Mirá, qué bárbaro. Hablando de montaña y hablando de riscos y de mirada y de puntos panorámicos. Bueno, entonces vamos a ir despejando cada uno de los datos que me trae la escena. El formato geográfico, el nombre del lugar, la fecha, mi edad, todos esos datos, el entorno, la gente, si es concurrido, si hay autos, si no hay, la escena completa. Pero si nosotros nos centráramos solamente en el número, el día que soy, la fecha que soy, el santo referido a esta fecha, mi edad, el momento que estoy viviendo, ¿no? La hora, todos los datos numéricos, solamente los datos numéricos, podríamos ir sin lugar a dudas a un dato numérico similar que esté anclada en esta situación. La edad del abuelo, la edad de la abuela. El problema es que este análisis tiene una limitación. Claro, a veces necesitamos no tenemos los datos. Claro. Si no tenemos el dato, no podemos saberlo, ¿no? Pero, por ejemplo, esto que contaba Gus, me pasa a mí. Yo le tengo pánico a las alturas, a asomarme a un balcón o a... No me pasa tanto cuando estoy arriba de la montaña en el auto y demás, ¿no? Pero mi papá sí le pasaba eso. Entonces ahí ya tengo un dato extra, también le pasaba a mi papá. Y a mi papá no vivió ninguna situación tampoco de estar trepado en una montaña, ni de caerse de un balcón, ni de una terraza. O sea que esto está más atrás. Y mis ancestros vienen, ¿sí? De Roca Vivara, de montañas súper altas, el pueblo bien arriba de la montaña. Vaya a saber quién se cayó, quién se tiró, quién se mató, quién se suicidó. El problema es que nos faltan datos. Me faltan datos. Entonces, como nos faltan datos, acá en el camino de consulta, en la bioexistencia consciente, tenemos una forma de entrar a nuestro inconsciente, a la parte de nuestros datos, que no lo tenemos en el recuerdo, pero los tenemos en nuestro sentir. ¿Y ustedes cómo saben que lo tienen en el sentir? Porque decidimos desde ahí, porque tenemos el miedo. Entonces, como sabemos que tenemos el miedo, tenemos el sentir. Tiene que estar el dato. El síntoma no nos miente. Si yo me asomo a un borde y a un precipicio y tengo miedo, y ese es el dato en sí mismo. Y el miedo es mi conexión con mi inconsciente. El miedo no es una decisión, es un sentir. O alguien que viene a consulta porque tiene miedo a volar, a subirse a un avión y nunca le pasó nada arriba de un avión, ¿no? Y nos remontamos por ahí a la historia y después sabemos que nos vamos a encontrar con historias de úteros y demás. Pero esa memoria está anclada en una de esas
identidades de las que les venimos hablando. Y Está en otro tiempo, en otro aparente tiempo. Y está anclada en esta ecuación espacio-tiempo. Quizás yo, con 40 años en este viaje a la montaña, nunca sentí miedo a las alturas. Durante mis años anteriores, hasta los 20, 30 años, era un asiduo visitante a la montaña. Y me trepaba y caminaba por la cornisa y me asomaba a puntos panorámicos desde lugares muy complicados y demás. Y nunca tuve miedo. Pero un día cumplo una determinada edad, entro en un determinado ciclo y empiezo a tenerle miedo a algo que antes no le tenía. Eso es verdad también. ¿Y eso qué significa? Que estoy envuelto en un ciclo que es mi ciclo, pero es mi dato, en el ciclo de mi dato. Y el dato es un ancestro. El dato es alguien que pasó por este escenario, hubo un drama y a mí me suena la alarma, el miedo, el llamado diciendo, no, ahí no vayas ahí, te doy el miedo para que te vayas. Me lo doy a mí mismo, no hay nadie afuera, lo ponemos en un tercero para una didáctica. Por eso este dato que nosotros le pedimos al consultante, primero el nombre del síntoma, ¿sí? Porque estos son historias y casos y ejemplos que les damos, pero nosotros vamos del síntoma a buscar la historia y el desde cuándo, porque como bien decía en este ejemplo Gus, ¿no? Por ahí antes a mí no me pasaba nada cuando me asomaba a un balcón y a partir de un determinado momento de mi vida empiezo a sentir este miedo. ¿Y por qué? Si no viví ninguna situación que me involucre a una posibilidad de que me pase algo. No la viví yo personalmente, pero ¿qué pasa en la historia? Nosotros tenemos la absoluta certeza, y no hablamos de certeza desde lo empírico, sino de la certeza de miles de consultas. Nosotros ya hemos superado largamente el 1.000.000 de consultas, pero de miles de consultas de los humanos puentes que confirman diariamente que esto es así. Confirman diariamente que si hay algo que se está trabando, que me molesta, que no me gusta, en un determinado momento, con un determinado escenario, es una confirmación de algo que ya pasó. Y pasó en sentido contrario, y hoy nosotros impedimos inconscientemente que eso vuelva a pasar porque eso trajo un drama atrás. Total. Entonces, con este GPS que contamos de 2 direcciones, repetición o compensación, repetición y compensación, porque muchas veces se da así también, nosotros contamos con un gran as en la manga, con un gran comodín, porque sabemos que si está pasando ahora y esto que está pasando está generando una traba, está generando una emoción, un miedo, una dificultad, es porque antes pasó y cuando pasó generó un drama. Entonces cuando nosotros hablamos de que el tiempo se traba, de que el tiempo se queda guardado en una burbuja, y dado un escenario determinado, similar a donde pasó aquella situación, yo entro en esa burbuja de tiempo y espacio otra vez y voy a decidir en consecuencia. En consecuencia de que, como yo no, voy a decidir con el dato de mi ancestro, que aparentemente está muerto, pero que está viviendo con el dato en este presente y yo estoy decidiendo por él, para salvarle la vida a él, para que él no vuelva a vivir el drama y para que el clan no vuelva a tener esa complicación en su objetivo biológico de existencia, que es la supervivencia. Uh-huh. De esta manera, el tiempo se transforma en una experiencia circular. Si nosotros tuviéramos que graficar el tiempo, lo dibujaríamos como un resorte, pero no como un resorte cilíndrico, sino como un resorte cónico, donde el tiempo abajo se hace muy chiquitito y después se va expandiendo como si fuera un caracol, pero con formato ascendente. Así podríamos graficar el tiempo. Y cuando nosotros pasamos por esta altura de la órbita, nosotros podríamos ir hacia atrás, pero es hacia abajo, es hacia lo profundo, buscando esos círculos de tiempo que se fueron repitiendo
para encontrarnos en esas situaciones que hoy nos hacen decidir de esta manera. El tiempo, como decía Einstein, es una ilusión obstinadamente persistente. El tiempo, como nosotros lo leemos, pasado, presente y futuro, no es tal. El tiempo está incluido en los otros tiempos. Es profundo, ¿no? Muchas veces hemos hablado de la profundidad del tiempo. Lo que pasa es que para que nuestra mente lo pueda comprender, para que podamos leerlo y para que podamos entenderlo, lo leemos de esta manera, ¿no? Ubicando el pasado, el presente y el futuro. Pero en realidad, cuando trabajamos en consulta, nos damos cuenta de que todo está sucediendo en este mismo tiempo. El síntoma nos demuestra que lo estamos viviendo en tiempo presente. Una esclerosis múltiple que nace de las piernas nos está recordando ese que se movió y murió, y acá yo no me puedo mover, pero acá yo no me muevo porque sé que si me muevo me muero. Pero si se murió aquel, no, me muero yo porque yo lo estoy viviendo en tiempo presente. Yo estoy sintiendo que si me muevo me muero. Entonces yo me inmovilizo desde la biología, no desde la decisión. Pero eso se puede extender a cada decisión que aparentemente tomamos en la vida. Nosotros estamos haciendo este programa y lo estamos haciendo hace 6 temporadas, 6 años para 7, porque sabemos que este programa no nos genera ningún peligro. Porque cuando en nuestra computadora buscamos los datos y buscamos de esos que se mostraron ante un determinado público, sabemos que no se murió nadie. Si no, no podríamos hacer el programa. Exacto. Sabemos que no hay peligro. Si hubiera un peligro, tanto en Andre como yo, este programa hubiera dado una semana y no hubiéramos podido sostenerlo en el tiempo, porque nos remontaría, semánticamente hablando, a una escena de peligro que pasó y yo no me puedo mostrar. Muchísimas personas no se pueden mostrar, sí, justamente porque el que se mostró fue mal visto, fue abandonado o ocurrió una muerte. Exactamente. Y por otro lado, que ya lo hemos dicho en otros programas, nosotros estamos haciendo esto porque necesitamos mostrarnos, porque necesitamos vernos, necesitamos el reconocimiento, y es lo que recibimos de ustedes todo el tiempo. Miren los mensajitos hermosos que estamos recibiendo. Gracias por eso. Que somos claros, que nos dan las gracias, nos cuentan sus propias historias, nos dicen que les van cayendo fichas, nos saludan Ceci, que hace un montón que no sé de ella, desde San Martín de los Andes, estaba también Ricardo desde España, y hay un montón, no sé por qué, Edu Vige también, no sé por qué no los estoy pudiendo saludar, no les estamos pudiendo mandar. No les estamos pudiendo saludar porque hoy no está andando bien todo el tema de internet, perfecto para las consultas que estuvimos transitando en estos últimos días. Pero hemos tenido dificultades. Estaremos saliendo al aire porque no veía y no me daba la posibilidad de saludarlos. Pero bueno, acá los estamos saludando a todos y los estamos leyendo a medida que vamos tratando de contarles esta propuesta de hoy que tiene que ver con el tiempo. Cada síntoma incluye un paquete de datos, y un paquete de datos que tienen que ver con las temporalidades. El síntoma es una demostración de que el pasado no existe, de que se vive como en presente y que se toman medidas para que no ocurran, para que no se vuelva a repetir el drama. ¿Y cuáles son esas medidas que se toman? Pueden ser medidas biológicas. Bueno, una mano que se mueve demasiado porque antes no se movió, una mano que no se puede mover porque cuando se movió generó un drama, un problema laboral porque cuando alguien fue a trabajar tuvo un problema, tuvo una muerte, tuvo una separación del clan, no volvió más, tuvo un accidente. Exacto. Un problema de casa porque cuando tuvo casa se incendió, porque cuando tuve casa se dividió el clan, se peleó la familia. Estafas, hubo separaciones, siempre va a estar ahí la razón del por qué hoy tengo tal o cual impedimento o estoy viviendo determinada situación de mi vida. No hacemos nada, ni en formato de síntoma, ni en formato de comportamiento, nada que no haya pasado antes con una determinada polaridad.
si lo hacemos fluyendo, si lo hacemos sin problemas, si lo hacemos sin culpas, si lo hacemos sin ningún ruido emocional, eso quiere decir que allá en el pasado transcurrió así y no generó ningún peligro. Exacto. Si se traba, si me enfermo, si me duele, si no sale, si me pongo escaso, si siento que no me gusta, hay un dato ahí guardado en ese supuesto pasado, pasado vivo, pasado presente, que yo estoy viviendo actualmente como si tuvieras siendo esa persona que vivió el drama y decidiendo para él, para que él no vuelva a sufrir, para que él no vuelva a morir, para que él no vuelva a ser mal visto, para que él no vuelva a abandonar, para que él no sea el abandonado. Para eso estoy tomando la decisión que estoy tomando. Pero si es una decisión que no quiero tomar, justamente, si es una decisión que no querés tomar, ese no me gusta viene a desportarte, a contarte, decirte, estás tomando una decisión que no querés tomar. No es lógico lo que estás haciendo, pero no lo podés dejar de hacer, no lo podés evitar. Las cosas me van mal. ¿Por qué? Porque tienen que ver con ese tiempo trabado. Y acá nos dice Erika, ¿no tenemos nada de elección en nuestra versión actual? No. Y la verdad es que no, Eri. No sé si, dada la pregunta no tenemos nada de elección, yo te diría... Sí, toda es nuestra elección, pero de acuerdo con qué información yo elijo o yo decido, con esos datos que porto. Siempre voy a estar condicionada a cada paso que doy, a cada decisión que tomo, a cada movimiento que hago o dejo de hacer, voy a estar embebida en esos datos que porto de todo lo que dio como resultado vida allá atrás y evitando todo lo que dio como resultado muerte o separación del clan. Pero en un trabajo de consulta, y a medida que ampliamos nuestra base de conciencia, a medida que entendemos cómo es este juego llamado experiencia biológica, sí es cierto que tenemos un número limitado y finito de decisiones, pero ampliamos el número de opciones. Ya no es la única opción sobrevivir, hacer algo para que aquel no pase por donde pasó, porque si nosotros vamos a aquel, porque somos aquel, porque estamos decidiendo por él, podemos ser esa persona en cualquier momento en un proceso de consulta, podemos sentir, podemos ponernos en sus zapatos, literalmente hablando, y rompemos ese globo emocional, ese dolor, hacemos que ese dolor desaparezca, vamos, reprogramamos esa situación. Hoy tu realidad cambia y tu margen de decisión se amplía. Tenés más opciones para poder decidir. Esas opciones siempre van a ser limitadas. No existe el libre albedrío. Existe un albedrío condicionado. Exacto. Pero puede ser más condicionado si uno está no entendiendo este juego, o puede ser menos condicionado porque uno ya sabe cómo es este juego y entiende cómo se juega. Acá dice Ceci, somos como programas de computadora. Somos programas de computadora. Somos programas. Absolutamente somos programas de computadora. Pero un programa de computadora te va a permitir hacer diferentes cosas. Siempre dentro de un mismo formato. Pero vas a poder hacer más cosas. Si vos podés salir de ese programa y ser otro y otro y otro y descubrirte que sos la computadora que contiene ese paquete de programas y podés saltar de programa en programa cuando vos puedas decidir, cuando vos lo decidas, tu albedrío vas a estar siempre condicionado, pero va a ser mucho más amplio. No estamos condenados a vivir esta experiencia solucionando los problemas del supuesto pasado. Estamos ante una oportunidad de conocer esos problemas del supuesto pasado que nos ofrecen los síntomas para poder saber quién somos y poder ser de otra manera, poder elegir otro camino. Obviamente que cuando elijamos otro camino, como somos fractales de ese inconsciente, de ese todo, de Dios, del alma, del universo, del origen, como le quieran poner de nombre,
En el momento que tomemos otro camino va a haber un GPS diciendo, recalculando, y nos va a dar las mejores opciones del paquete de datos afectados a esos que caminaron por ahí. Exactamente. Y cada vez que vamos a un determinado momento de nuestra realidad, de nuestra vida actual, contemporaneidad, así como cuando vamos a una historia de nuestros ancestros y, como decía Gus, nos ponemos en sus zapatos, pero somos ese ancestro, estamos cambiando ese pedacito de tiempo. Estamos cambiando ese pedacito de tiempo y en esa certeza de que es así, después lo vemos en nuestra realidad desplegado, cómo se va manifestando ese cambio que hicimos en ese programa, como decía recién Ceci, ese cambio que hicimos se ve manifestado en nuestra realidad. Eso que acaba de decir André tiene varias implicancias. Una, la que ella contó, mi realidad es distinta, porque mi realidad tiene que ser congruente a lo que me pasa internamente. El afuera me va a dar datos de cómo estoy adentro y mi afuera va a ser sincrónico a lo que yo estoy sintiendo. Pero una vez que yo libero ese globo emocional, se genera también una liberación de materia. Y esa materia a lo mejor se puede liberar en la biología. Una mano que se movía ya no se mueve tanto. Una mano que no se movía ahora se mueve. Un paso que no podía dar ahora lo doy. Un dolor que tengo ahora yo no lo tengo tanto o no lo tengo. Hay una liberación de materia. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido sostener una determinada realidad, tanto externa como interna, en mi propio cuerpo, o o en el cuerpo extendido que llamamos realidad, porque ya no está ese globo emocional haciendo que eso se sostenga. Así es como también sanamos los síntomas. Así tenemos una alternativa más para optar. Somos un poquito más libres en estas opciones para elegir. Tenemos una atadura menos. Y eso lo hacemos a través de reconocernos en el síntoma. Exactamente. Acá dice Ale, confiar y paciencia es fundamental. El inconsciente tiene muchos entramados, claro que sí. De hecho, muchas veces quienes ya llevamos muchos procesos trabajando en nosotros mismos, pasamos por determinadas situaciones más de una vez y todavía nos encontramos con emociones a seguir liberando y a seguir atravesando para poder seguir acomodando ese código que está ahí, mostrándome que todavía falta, ¿sí? Mucha paciencia con nosotros mismos, sin dudas. Pero no olvidar, así con el dedito acusador, a no olvidar que todas esas respuestas que buscamos están adentro. Siempre están acá. Son propias. Las respuestas para mi realidad están en mi interior, en mis datos, en mis códigos. Como es afuera, es adentro. Así que nada, todas las preguntas están en el afuera y todas las respuestas están acá adentro. Están adentro y cuando tengo dudas con respecto a si algo que estoy decidiendo es realmente lo que tengo que hacer, escucharse, ¿qué me pasa acá? ¿Qué me pasa acá? ¿Qué estoy sintiendo? Este movimiento, esta decisión que voy a tomar, ¿realmente me genera tranquilidad o me genera intranquilidad? Porque si no me da tranquilidad es porque algo tengo que mirar ahí. Exactamente. Bueno, chicos, hablando de tiempo, se nos terminó el tiempo. Y después nos sacan del aire, así que nos vamos a despedir antes de que nos corten. Agradecerles a todos por estar ahí. Gracias por todos los mensajitos, por todos los abrazos, por todos los agradecimientos, por todos los mensajes que nos dejan y gracias por acompañarnos cada miércoles. Y como les decimos siempre, nos vemos el próximo miércoles a las 19 a seguir sanando juntos. Besos enormes, gracias por estar ahí y acompañarnos.